Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos cuando vemos el mundo? ¿Cierto? Desde esta visión, ¿cierto? Podemos ver muchas cosas, ¿cierto? Y empezamos a definirla, categorizarla y compartimentizar las distintas cosas que vamos viendo. Entonces, por ejemplo, empezamos a ver un lugar donde está lleno de posibilidades, ¿cierto? Y vemos posibilidades en todo el mundo. Luego también podemos ver un lugar lleno de objetos, ¿cierto? El mundo es un lugar con cosas, ¿cierto? Está mi celular, ¿cierto? Está la mesa, la silla, mi ropa, mis manos, mi cuerpo son cosas, ¿cierto? Y ese es como ¿cómo se llama? Un pensamiento súper newtoniano, ¿cierto? De que el mundo son cosas, ¿cierto? Y se interaccionan por campos de electromagnético, energía, qué sé yo, y etcétera, y es como muy mecanicista, un mundo mecanicista, ¿cierto? Son cosas, son engranajes que se van juntando, ¿cierto? Y que claramente ni siquiera estamos diseñados biológicamente para eso. Eso sí, la neurociencia dice, nosotros no operamos de esa manera. El mundo no lo vemos de esa manera, ¿ya? Ahora estamos hablando de una percepción subjetiva, ¿cierto? Porque uno dice, ya, pero si es que no lo percibimos de esa manera, en realidad sí son objetos. Bueno, pero es que ¿cómo vas a percibir el mundo de una manera en la que no estás diseñado para percibirlo? O sea, ya el mundo no es un lugar de objetos, ¿ya? No son cosas las que vemos, son energía, son proyecciones, son visión del mundo. ¿Qué pasa si todos los seres humanos desaparecen? ¿Cierto? ¿Quién percibe como ser humano el mundo? ¿Cierto? Porque es un punto de vista al final, ¿cierto? Y bueno, los que son más científicos no les va a gustar eso que acabo de decir, pero bueno, así es la vida, ¿cierto? Tenemos puntos de vista y visiones de mundo distintas que hay que respetar, ¿cierto? Entonces, vamos, un lugar de herramientas, ¿cierto? Y aquí en la lámina destaqué las que tienen más que ver con cómo el ser humano realmente es, y herramientas está destacado. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que vemos tiene relación con una función, o sea, con lo que nosotros podemos hacer con aquello que vemos. Tómate solamente un segundo, observa a tu alrededor las cosas con la mente más o menos abierta y observa que cada cosa que tú estás viendo en este momento tiene dos cosas principales. La primera es que tiene una función. Fíjate, la función de cada una de las cosas. Si no tuviese una función, tú no lo verías. Cáchate qué loco. Y esto es neurociencia, ¿eh? Cuando yo aprendí esto de un psicólogo que hablaba de estos temas, lo encontré, pero es que alucinante. O sea, todo tiene una función. No hay nada que tú puedas percibir que no tenga una función. Y si no tiene ninguna función, ¿cachado? Cuando uno de repente ve así una cosa extraña, ¿cierto? Y uno dice, ¿qué es esto? ¿Cachai? ¿Qué es esta cuestión? Y uno empieza a verla hasta que, ya, y ahí uno Pero ese momento, ¿cierto? En que uno queda como plop, diciendo, ¿qué es esta cuestión? Es un momento donde que se despierta un montón de curiosidad y un montón de cosas súper interesantes. Así como una sensación bien interesante de perplejidad. Así. Esa es una cosa que nosotros vemos, ¿cierto? Que tienen una función, y también las cosas, sobre todo las cosas que son más personales, esto aplica más a las cosas personales en realidad, todas tienen una historia, ¿cierto? Todas tienen una historia. Fíjate ahora en la ropa que estás usando. Cada pedazo de tu ropa, o sea, cada prenda que estás vistiendo tiene una historia, ¿cierto? Te vas a acordar quién te la regaló, dónde la compraste, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Si es que está asociado como un momento especial en el que, no sé, pues hiciste algo especial con esa ropa, ¿cierto? Etcétera. Y hay un montón de historias. Y mientras más, ¿cómo se llama? Afectos tengamos con ese objeto, ¿cierto? ¿He cachado como tiene los valores sentimentales que tienen las cosas? Mientras más valor sentimental tenga una cosa, más historia tiene. Acuérdense eso, más historia tiene o más historia emocional, ¿cierto? Al final, la memoria y las emociones están íntimamente conectadas, porque, por ejemplo, si yo les pregunto qué hicieron el 11 de septiembre del 2001, todos se van a acordar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas, entonces es un momento de mucho impacto emocional, ¿cierto? Pero si yo les digo, bueno, ¿y qué hicieron el 21 de junio del año pasado? A menos que sea una fecha especial para ustedes, obviamente el cumpleaños de alguien, qué sé yo, pero
elige cualquier fecha extraña, ¿cierto? Que no tenga ningún vínculo emocional y uno no se acuerda porque fue un día común y corriente. Bueno, algunos tienen sus agendas bien guardadas, que podrían ver en su agenda, pero no llega a la memoria, ¿cierto? A menos que haya un impacto emocional. Todos se acuerdan de, no sé, pues cuando se graduaron, cuando nació su primer hijo, cuando terminaron una relación, por ejemplo, empezaron una relación o se enamoraron, se desenamoraron. Todo lo que tiene impacto emocional nos genera recuerdo. Entonces, mientras más impactos emocionales tenemos con una cosa, más su valor afectivo. Entonces, claro, decimos, por eso les decía, no vemos objetos, porque en realidad, cuando tú ves algo que tiene un impacto emocional para ti, o algo que tiene un valor sentimental, o tus cosas, o la función que tienen las cosas, tú estás viendo mucho más que un objeto, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tú ves, no sé, el libro que más te gusta, que más te gustó leerte en la vida, cuando ves ese libro, tú no dices, ah, ese libro, un pedazo de papel, ¿cierto? Es un objeto, ¿cierto? No sé, 200 páginas de papel impreso con tapa. Pero no, tú no estás viendo eso, tú estás viendo el mejor libro que te has leído en tu vida, algo que te generó un impacto emocional. Entonces están ocurriendo muchas cosas, no solamente estamos viendo objetos, ¿ya? Obviamente que categorizarlo por solamente objetos sirve para estudiar un montón de cosas, pero bueno, es otro tema, son mucho más restrictos. Entonces al mismo tiempo vemos un lugar de herramientas porque tiene una función. Podemos también, y no está subrayado porque no es importante, pero ocurre mucho y nos genera muchos problemas cuando vemos un lugar de obstáculos, ¿cierto? Cuando nosotros nos enfocamos en obstáculos. Si nosotros nos enfocamos en el obstáculo, ¿cierto? Nos detenemos y ese obstáculo crece. Si nosotros nos enfocamos en la solución o en la forma de pasar o solucionar ese obstáculo, ahí, ¿cómo se llama? Podemos superarlo, ¿cierto? Pero si nosotros el mundo lo vemos como un lugar lleno de obstáculos, al final vamos a estar obstáculo tras obstáculo, obstáculo tras obstáculo y no vamos a poder salir de ahí. Luego, un lugar para actuar, ¿cierto? Entonces, un lugar para tomar acción. Yo puedo ser pasivo frente a la vida, no hacer absolutamente nada con mi vida, o decir, bueno, yo soy aquí un pedazo de madera que flota por el mar, el océano Pacífico, en cualquier lugar. O yo puedo ser, en vez de ser un corcho, una madera que flota, puedo ser un barco que tiene dirección y que utiliza el viento, utiliza las mareas para actuar, ¿cierto? Para hacer cosas y ir para adelante. Por eso actuar está subrayado también. Es un lugar para actuar, puede ser un lugar para sufrir, también es una opción que mucha gente toma, muchas veces una opción no muy consciente, obviamente, porque nadie quiere sufrir, pero a veces, ¿cómo se llama? Nos cuesta salir de ciertos paradigmas, cierto condicionamiento y vemos el mundo como un lugar para sufrir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú ves el mundo como un lugar para sufrir, el mundo te va a entregar miles de oportunidades para sufrir, porque nosotros proyectamos de adentro hacia afuera en el sentido de que lo que vemos afuera, que es infinitamente complejo e infinitamente rico en diversidad, nosotros nos vamos a enfocar o van a salir a la luz, se van a manifestar más evidentemente las cosas para las cuales nosotros estamos programados para ver. Si nosotros vemos sufrimiento constantemente es porque estamos programados para eso. Las redes sociales nos programan un montón también, es importante saber eso. O sea, si una de las mejores cosas que uno puede hacer es dejar de ver redes sociales o hacer una limpieza de redes sociales, dejar de seguir a todas estas cuestiones que nos generan emociones bajas y empezar a seguir cuentas o creadores de contenido que tengan cosas más interesantes. Un lugar para construir, ¿cierto? Yo puedo destruir o puedo construir. Entonces, el mundo te ofrece infinitas posibilidades de crear cosas, ¿ya? Construir en ese sentido es un sinónimo, lo utilizo como sinónimo de crear, ¿cierto? Construir más sólido. Entonces, yo puedo generar cosas en el mundo que son bien interesantes en ese sentido y estamos llamados a eso también. No a destruir el mundo, sino a construirlo, ¿cierto? El arte, ¿cierto? Es un gran ejemplo de eso, ¿cierto? Nosotros, y los que son más artistas, cuando crean algo y lo miran y dicen como wow, y otras personas lo miran y dicen wow, y ahí es re interesante el fenómeno que pasa con el arte. Un lugar para descubrir,
¿cierto? Podemos descubrir cosas y aprender. Una vez que descubrimos cosas, aprendemos. Como te decía, es infinitamente diverso, infinitamente rico en elementos, entonces realmente podemos aprender mucho.